Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Vamos a charlar hoy en una nueva reunión de la Fundación Atlas, en el marco de la Fundación Atlas, con Alberto Medina Méndez, presidente del Club de la Libertad de Corrientes. Vamos a hablar sobre el próximo congreso que organizan en el mes de noviembre, el día 10 y 11 de noviembre, eh, llamado Tiempos de Inflación, ¿sí? Tiene un flyer bastante interesante, bastante polémico, donde vemos a digamos, un papel higiénico con los billetes argentinos, ¿no? Que representa un poco la pérdida constante de valor que tiene nuestra moneda, ¿sí? Una inflación galopante, ¿sí? Y bueno, vamos a charlar sobre ese tema, y se va a charlar sobre ese tema en el Congreso el noveno Congreso de Economía Regional, ¿sí? De Club de la Libertad en Corrientes. Estoy mirando a ver si se suma Alberto Medina Méndez para charlar. Me comentó que estaba sumándose recién ahí hace segundos por WhatsApp, así que ya estará entrando. Él es, como decíamos, presidente del Club de la Libertad de Corrientes, y vamos a hablar sobre el noveno Congreso de Economía Regional, ¿sí? Que se va a desarrollar en Corrientes los días 10 y 11 del 11 de noviembre, ¿no? Y el título central es Tiempos de Inflación. Eh, bueno, y vamos a ver, habitualmente son encuentros muy importantes, muy interesantes, he participado en varios, eh, donde exponen unas decenas de expositores, participan muchos jóvenes, realmente una gran oportunidad para participar, para ir. Y ahora estamos viendo si podemos sumar a Alberto Medina Méndez, quien me comentó que ya estaba ingresando al Instagram de Atlas para charlar sobre esta temática. Así que lo vamos a esperar. Alberto escribe habitualmente columnas de opinión muy ricas, muy interesantes, además de tener un programa radial al cual nos vamos a referir. Se llama Existe otro camino. Así que, bueno, vamos a esperar que se sume Alberto y vamos a charlar sobre estas temáticas. Y como les decía antes, para los que se vayan sumando, Alberto Medina Méndez es presidente del Club de la Libertad de Corrientes, y están organizando el noveno Congreso de Economía Regional, titulado Tiempos de Inflación, ¿no? Justamente. Eh, y como les comentaba, acá está Alberto, vamos a sumarlo para charlar sobre el noveno Congreso de Economía Regional de Club de la Libertad. ¿Cómo andás, Alberto, querido? ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por la invitación. He buscado el más clásico muestrario correntino del atardecer para poder acompañarte. Bueno, una envidia sana, absolutamente sana. El lugar que se ve atrás es hermoso, un poco contrastante con la ciudad de la furia y sus colores grises, pero te vemos siempre bien, siempre contento, siempre entusiasmado, siempre con energía. Y bueno, estábamos presentándote y comentando justamente las actividades próximas que va a desarrollar el Club de la Libertad. Así es, Martín. Primero, gracias por la invitación. Y en segundo lugar, bueno, contarte que estamos frente a los próximos, las últimas 3 semanas previas a lo que va a ser el noveno Congreso de Economía Regional. Es tal vez el evento más esperado del año para nosotros. Es un evento que, como te imaginarás, es la novena edición. Esta es la primera después de la pandemia, que podemos volver a hacerla presencial. Así que tenemos muchos interrogantes, muchas eh, preguntas que nos estamos haciendo, a ver cómo va a funcionar este regreso a la normalidad. Uno siempre espera que las cosas vuelvan a estar por lo menos parecidas a cuando fueron antes, pero también han cambiado muchas cosas, no solamente la pandemia, ¿no? Así que entusiasmados con esto y con un tema que consideramos que es el tema del momento, no solamente en Argentina,
que es el tema de la inflación. Por eso el título del Congreso es Tiempos de Inflación, porque entendemos que no se trata solamente de lo que nos pasa hace muchas décadas a los argentinos, sino también lo que le viene pasando al mundo también ahora, ¿no? Y que es un debate que me parece que se pone muy interesante. Sí, y al ver el flyer del noveno congreso, veía el título muy llamativo y a la vez un papel higiénico con el dibujito de los billetes argentinos, ¿no? Que lo cual me pareció espectacular y bueno, realmente es así, ¿no? Un poco Y vemos disruptivo. la pérdida de... ¿Perdón? Un poco disruptivo, digo. Sí, 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 se rompe el papel higiénico, por eso, ¿viste? Así que, pero bueno, preserva más el valor el papel que el dinero argentino, ¿no? Como pasa con el mercado de monedas y demás, que acá vemos que se compra y se vende a un valor mayor que lo que pueden pagar y comprar como una moneda, ¿no? Y te pregunto, ¿el tema central va a ser este y van a tener expositores? Sí, ¿Cómo la va a ser idea, el como formato? siempre, la idea, como siempre, Martín, vos has estado en Corrientes participando de este tipo de eventos. La idea básicamente es tener 2 jornadas completas, mañana y tarde, del jueves 10 de noviembre y viernes 11 de noviembre, con un tema único que funciona un poco como pivot, porque vamos a tratar de tocar distintas aristas y vamos a escuchar voces distintas, no solamente economistas. Vamos a tener oradores nacionales que nos visitan físicamente en Corrientes, vamos a tener gente que nos va a estar acompañando vía virtual como conferencistas, muchos de ellos internacionales, algunos nacionales también. Y después vamos a tener muchos oradores locales que también solemos utilizar esa dinámica, sobre todo de la región, no solamente de Corrientes, porque ahí tenemos como otras miradas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, un panel de intendentes. La idea es que ellos cuenten cómo es administrar un municipio en tiempo de inflación. Vamos a tener empresarios de las 4 provincias que nos van a estar contando un poco la mirada de cómo se maneja el mundo de los negocios en tiempos que no solamente hay inflación en Argentina, sino que también hay inflación en Paraguay y en Brasil y en Estados Unidos. Y me parece que una mirada también interesante porque rompe también con un esquema que teníamos en el pasado, ¿no? Argentina era la inflacionaria, el resto del mundo tenía inflaciones muy moderadas, no era una preocupación del empresariado esta. Y después vamos a tener también funcionarios públicos de las 4 provincias, vamos a tener gente que viene del mundo académico, de la universidad, y por supuesto los economistas que no van a faltar a la cita, y nos van a estar ayudando unos cuantos amigos del extranjero, que nos van a tratar de ayudar a entender qué está pasando en el resto del mundo, ¿no? Lo vamos a tener confirmado ya Daniel Lacalle, desde España, con su mirada sobre lo que está pasando en Europa con la inflación. Vamos a tener gente de México, de Chile, de Perú, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, contándonos de Centroamérica, contándonos un poco cómo se vive este fenómeno inflacionario en países que tradicionalmente no tienen este tema instalado en su agenda, por lo menos no con esta potencia, ¿no? Así que creo que va a ser un congreso interesante para escuchar aristas muy variadas. Para los liberales el tema inflacionario no es una novedad, pero vamos a tratar de darle un cariz mucho más abierto, ¿no? Y hablaba de 4 provincias, ¿no? Me imagino más o menos cuáles deben ser, pero ¿podrías contarnos ¿Cómo no? específicamente cuáles son? El Sí. nordeste argentino, que vendría a ser una zona del país que tiene algunos denominadores comunes, de socioeconómico, de lo político inclusive, son 4 provincias que conforman el NEA, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Se parecen mucho estas 4 provincias en algunos aspectos, en otros no, claramente, pero tienen una población, el número de personas que están en estas provincias son muy parecidos, un poco más de 1 millón de habitantes en Chaco, Misiones y Corrientes, Formosa un poco menos, pero no tan lejos en el número. 4 capitales de provincias también muy parecidas, de entre 300 y 400 mil habitantes. El caso de Corrientes, Resistencia y Posadas, y Formosa un poco menos, pero tampoco tan distante. Una economía que depende mucho de la actividad pública, pero que también depende mucho de la actividad primaria y secundaria vinculada al campo. La actividad agropecuaria en estas 4 provincias es muy fuerte, cada una con su cariz, con su regionalización. Vas a ver ahí que tenemos una variedad enorme de producciones agropecuarias, el Chaco con el algodón, Corrientes con el arroz, la forestación, la ganadería, Misiones con la hierba y la forestación, el turismo, digamos, pero son provincias bastante afines en términos, digamos, geográficos,
todas nuestras provincias también muy alejadas de los grandes centros urbanos, con enormes dificultades para integrarse al mercado internacional, justamente por las debilidades de la infraestructura, ¿no? Nosotros no tenemos ni muchos puertos, las carreteras nuestras no son buenas, no tenemos ferrocarriles, es decir, que hay algunos patrones en común que hacen que las temáticas se aborden desde un lugar parecido, insisto, con sus matices históricos. Corrientes y Chaco no tienen el mismo origen, Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco no tienen los mismos gobiernos, pero sí tienen una problemática compartida. Y ahora cambiando un poquito de tema, siempre te leemos y vemos que estás trabajando en tu programa radial Existe Otro Camino, sos un gran comunicador, y te pregunto primero que nos cuentes un poco tus actividades como comunicador, ¿no? Más allá de las actividades en el Club de la Libertad, que son complementarias claramente, ¿no? Pero específicamente sobre en el ámbito de la comunicación. Mirá, por un lado, por supuesto, el proyecto propio que tiene que ver con la radio y tratar de mantener este ciclo Existe Otro Camino, que ahora le dimos una vuelta de rosca y estamos trabajando con un canal de podcast y tratando de modernizarnos un poco con la comunicación. Y por otro lado, tal vez por la actividad profesional como consultor, tal vez por la actividad del club, tenemos la bendición, diría yo, de que nos convoquen a diario. No te estoy diciendo algo que no conozcas, a vos te pasa algo parecido, te están llamando todo el tiempo de un canal de televisión, de radios del interior, de la capital de mi provincia. Me toca en suerte escribir todos los días lunes en una editorial en el Diario Litoral, que es claramente uno de los diarios más relevantes de la región. Columnas en varios de estos medios, muchas veces como panelista, otras veces simplemente convocado por algún tipo de situación política o económica que se da en la región. Y eso, la verdad, vos lo sabés muy bien, Martín, te da la oportunidad de dar la batalla cultural desde otro lugar, no solamente desde la fundación, sino también como comunicador, no siempre tirando agua para el molino propio, ¿no? Sino también muchas veces tratando de esclarecer lo que está pasando, porque son procesos complejos los que vive Argentina, y a veces el análisis político escapa a la cuestión liberal, pero también muchas veces es interesante darle una mirada, ¿no? Sobre todo en tiempos como este, en los que, no sé si coincidirás, el liberalismo dejó de ser una novedad. Vos sos un viejo guerrero en estas cuestiones, la peleás desde hace muchísimos años y tendrás registro de que hace 5, 7 o 10 años atrás hablar del liberalismo era una cosa muy novedosa. Hoy los jóvenes tienen obviamente una idea mucho más fresca, e inclusive renovada, me animaría a decir, sobre el liberalismo, y dejamos de ser novedad en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Ahora somos mucho más populares, si se me permite el término, en términos ideológicos, cuestionados, por supuesto, como siempre, pero me parece que es otra etapa de la difusión de las ideas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Muy claro, y es muy interesante este proceso, y creo que en las próximas décadas se va a analizar con más tranquilidad este fenómeno, ¿no? de la libertad en Argentina, en muchos países del mundo también. Y te pregunto, los jóvenes y la libertad en Corrientes y en la Mesopotamia, ¿vos ves que hay un cambio de actitud respecto, lo estabas diciendo un poco hace un ratito, respecto a antes, hace algunos años atrás? Yo te diría que sí, con luces y sombras en esto que te decía recién, ¿no? El club, por ejemplo, tiene este 9º congreso. Y claro, hace unos años atrás, cuando el Congreso de Economía Regional se hacía, vos estuviste en uno de los primeros, venía gente, era muy interesante el número, pero venía un poco a curiosear, ¿no? A ver qué era lo que decían los liberales, qué es esto que dicen de las ideas económicas y de la libertad. Era como una especie de curiosidad joven. Pero hoy, por supuesto, tiene otro formato ese, y los jóvenes del club, que dicho sea de paso son muchos, tenemos más de 120 voluntarios. Nosotros en la pandemia nos ayudó muchísimo en el sentido que tenemos muchos voluntarios que no son de esta región, que nos dan una mano desde muy lejos, inclusive de países de América Latina, y que colaboran con nosotros con tareas que se manejan a distancia. Hay una efervescencia muy potente, pero también creo que el gran desafío, me parece, Martín, que tenemos, y comparto con vos esto, es cómo sostenemos la llama de la libertad en un mundo que ya entendió que la libertad es importante, pero que ahora se está debatiendo respecto a cómo hacer para que eso sea real, que esté en el mundo de las realizaciones, para que la política traduzca estas ideas que parecían muy interesantes, pero que ahora nos están demandando, bueno, acción política concreta y que estas cosas se vean en la praxis, ¿no?
Ujú. Y para terminar te pregunto, y vinculado con lo que comentaste recién, ¿cómo evaluás la situación actual de las ideas de libertad en la política ya, ¿no? En la Argentina. A ver, el lado positivo para mí siempre en esto es que claramente son ideas más populares que antes. Los jóvenes las han abrazado en buena medida, y eso me parece que es un gran dato. Hay vertientes del liberalismo y eso también es un dato interesante. Vos recordarás que hace algunos años atrás no teníamos a quién votar. Es decir, los liberales teníamos el dilema de ir a una elección y decir a quién voto porque no hay nadie que represente mis ideas. Y el dilema de hoy es cuál de las expresiones liberales es la que mejor me representa, ¿sí? Si la que está por fuera de la coalición opositora o la que está dentro de la coalición opositora. E inclusive, aún dentro de esas diferencias tenemos inclusive matices, ¿no? Me gusta más esta persona, me gusta más esta otra, esta me representa mejor. Es decir, tenemos hoy alternativas. Muchos liberales piden el partido único, pero lo cierto es que para mí es una etapa fabulosa esta en la que los liberales tenemos la opción de elegir dónde nos sentimos más cómodos, cómo consideramos tácticamente que se pueden implementar las ideas de la libertad. Creo que es una buena etapa. Ojalá que no choquemos la calecita, mi estimado Martín. Nos toca en suerte ver cómo sostenemos, ¿no es cierto?, esta dinámica, y que eventualmente el liberalismo en algún momento sea una opción de poder muy consistente, ¿no? Que creo que todavía esa etapa no es la actual. Alberto, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con vos, de preguntarte todas estas cuestiones. Te acompañaremos física o emocionalmente en el 9º Congreso, ya hemos estado en varios, y invitamos a todos a que concurran porque es una experiencia impresionante, no solo desde lo intelectual, sino desde lo social, lo emocional, encontrarse con amigos, surgen ideas, surgen proyectos, es un momento bárbaro. Y te pregunto, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos tener más información sobre el Congreso? Mira, todo lo que estamos por publicar sobre el Congreso, que va a ser seguramente en las próximas horas, con la lista de los disertantes que ya están confirmados y todos los detalles que tienen que ver con la inscripción, lo vamos a tener en las áreas virtuales, ¿no? En la página de redes sociales que tenemos, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y por supuesto en Eventbrite para la inscripción. Así que vamos a estar disparando los mecanismos esta semana ya con la lista mucho más pulida de los que ya nos han confirmado su participación. Era un tema que veníamos trabajando estas últimas semanas para tener todo listo para compartir con la gente. Una última pregunta. ¿El Congreso va a ser, la posibilidad de concurrir al Congreso, va a ser solamente presencial o también virtual? La idea que tenemos, Martín, es que se convierta en presencial para recuperar la potencia de la presencialidad, más allá de que va a haber conferencias que se van a hacer desde afuera, no se van a transmitir ese día al público. Lo que queremos es tratar de recomponer este esquema que vos bien decías recién, ¿no? El reencuentro de la gente, que nos volvamos a encontrar. La virtualidad en eso atenta un poco porque, claro, podemos ver muchas cosas, pero no nos podemos encontrar con amigos, así que vamos a tratar de fortalecer la idea de la presencialidad y por eso es que no la vamos a transmitir en vivo en esta ocasión. Seguramente vamos a grabar las conferencias y eventualmente en el futuro las vamos a estar compartiendo. Alberto, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla. En un ratito, en segundo, va a estar ya subida a Instagram no live y en un ratito a las demás redes, así para que todo el mundo pueda compartirlo con los amigos, conocidos y quien quiera que se entere de las actividades de que lidera Alberto Medina Méndez en Corrientes y el 9º Congreso de Economía Regional, Tiempos de Inflación, y vamos a ver el papel higiénico con los billetes argentinos impresos en vivo. Así que un fuerte abrazo, Alberto. Muchas gracias, Martín. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Gracias.